¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a la continuación del curso de contabilidad. Para aquellas personas que son nuevas en este video, les recomiendo que vean el video anterior donde comenzamos el curso para que le den seguimiento de la información. Si es una persona que lleva a cabo cada uno de los videos, pues esa es la continuación. Les recuerdo, para aquellos que son alumnos en este momento, sirve el video de repaso. Para aquellos que son público en general o personas que están estudiando la materia de contabilidad en otra institución, pues también servirá de repaso y para mejor conocimiento. Así es que nos quedamos ahora en las entidades. ¿Cuántos tipos de entidades hay? Pues vamos a verlas a continuación. Primero, entidades morales. Son las que están formadas por varias personas físicas que constituyen una sociedad civil o mercantil o una asociación o mutualidad. Prácticamente toda persona física que se junta con otra puede formar una de estas empresas, ya sea una sociedad civil, mercantil, una asociación o mutualidad. Están también las entidades lucrativas. Son las constituidas por personas físicas o morales cuyas actividades principales están encaminadas a la obtención de una utilidad. La mayoría de las empresas siempre están enfocadas a ganar dinero. Podemos decir que son lucrativas. Entidades no lucrativas son aquellas constituidas por una o varias personas que desarrollan actividades sociales, asistenciales, deportivas y culturales sin obtener ganancias. También existen empresas que la finalidad no es ganar dinero. Por ejemplo, una actividad social puede ser una casa hogar de niños que a lo mejor son huérfanos, o una casa de abuelitos, ancianos, que pues no tienen pues a lo mejor a sus hijos. También puede ser un club de fútbol, por ejemplo, o una empresa dedicada a crear torneos de fútbol, que la finalidad obviamente no es ganar dinero. Yo sé que muchos de ustedes dirán, pero bueno, al final están cobrando algo. Sí, están cobrando algo, ¿por qué? Porque al final de cuentas tienen que gastar en la cancha, bueno, si es de fútbol, en la cancha, en pintar lo que es las canchas, las bancas, todo eso. Pero al final de cuentas la finalidad no es tanto ganar dinero. Cuestiones culturales. También puedes formar una empresa como tipo clases o un club de tareas, por ejemplo. La finalidad no es ganar dinero. Obviamente vas a recibir donativos, vas a recibir personas que ofrecen sus servicios o para hacer servicios sociales. Entidades públicas son las que el Estado ha creado para desarrollar un determinado renglón de la economía nacional. Esto quiere decir que el mismo gobierno crea alguna empresa, entonces son una entidad pública. Entidades privadas son aquellas que han sido creadas por los particulares sin intervención del Estado y que explotan un giro o actividad determinado. Esto es personas que son empresarios que hacen empresas. Entidades nacionales son las formadas únicamente con capital proveniente de inversión del país. Eso quiere decir que parte de las empresas en los Estados Unidos mexicanos son de personas nacidas aquí mismo. Entidades extranjeras son las constituidas con capital de inversionistas extranjeros en su totalidad y que actúan dentro del mercado nacional. Prácticamente empresas que pues, su capital es extranjero. O son empresas que nacieron en otras partes, pero vienen aquí y tienen sucursales. Entidades transnacionales son entidades con grandes volúmenes de operación y propiedades que actúan en varios países, aun cuando su capital precede a otra nación. Y es parecido a la internacional. Entidades comerciales son unidades económicas que independientemente de que sean físicas o morales, públicas o privadas o mixtas, nacionales o extranjeras, realizan una actividad de intermediación entre el fabricante del producto o servicio que expande y el consumidor de este. Otra forma de tener una entidad son las entidades comerciales, prácticamente compran el producto y lo revenden el producto. Entidades industriales son las que transforman o adicionan las materias primas indispensables para un producto terminado. Podemos decir que son las maquiladoras o como conocemos como maquiladoras. Eso sería un ejemplo. Después están las entidades de servicio. Son aquellas que prestan un servicio social, lucrativo o no a la sociedad como bancos, empresas. Prácticamente las empresas de servicio no te venden un producto como tal, más bien te hacen un conocimiento o una capacitación o una información, o en algunos casos percibes lo que es el servicio, lo percibes, más no lo puedes tocar. Por ejemplo, un sistema de televisión de paga es una empresa realmente de servicio, aunque bueno, al final de cuentas te dejan un decodificador,
pero no deja de ser una empresa de servicio. Ahí, digo, la finalidad aquí no se trata de que si es empresa de servicio o industrial o comercial. Solamente existe una clasificación y al final de cuentas todas llevan contabilidad, que es el objetivo principal de esta materia. También están las actividades específicas. Son las que se dedican a explotar un determinado renglón de economía, como la agricultura, la pesca, la ganadería y la minería. Muchas de las personas que estamos, normalmente este tipo de empresas no las vemos. ¿Por qué no las vemos? Porque la mayoría vivimos en la ciudad. Y en la ciudad lo que más se maneja son empresas comerciales, empresas de servicios y empresas industriales. Pero las actividades específicas como la agricultura, la pesca, la ganadería y la minería normalmente se ven en lugares lejanos de la ciudad. Pero también son empresas y también llevan contabilidad, claro, un poco distinta a las demás, pero llevan contabilidad. El siguiente tema que vamos a ver se llama la contabilidad como un sistema de información. Origen del proceso contable en la contabilidad. En esta parte vamos a ver las etapas de la contabilidad de manera teórica, pero obviamente esto también aplica en lo que es lo práctico. Dice que el proceso contable surge en contabilidad como consecuencia de reconocer una serie de funciones o actividades eslabonadas entre sí, que desembocan en el objetivo de la propia contabilidad. Las funciones que permiten que la contabilidad alcance su objetivo, el establecimiento de un sistema de información financiera y la cuantificación de transacciones, el procesamiento de datos, la evaluación de la información y la comunicación de la misma. Dichas funciones dan origen a cada una de las fases del proceso contable, las que han denominado respectivamente sistematización, valuación, procesamiento, evaluación e información. Esto que acabo de mencionar es lo más relevante, que son las etapas de la contabilidad o procesos que se siguen aplicando hasta nuestros días. Proceso contable prácticamente sería el conjunto de fases a través de las cuales la contaduría pública obtiene y comprueba información financiera. La contabilidad y la auditoría observan la misma fase del proceso contable, y la primera para obtener información y la segunda para comprobarla. Entonces el primer paso para llevar la contabilidad sería una sistematización. Pero, ¿qué es sistematizar? Es la fase del proceso contable que establece el sistema de información financiera en una entidad económica. En pocas palabras, es el sistema que aplica la empresa o el despacho contable de cómo va a llevar la contabilidad. Podemos decir que la sistematización hoy en día es electrónica, es decir, utilizamos programas como el Compact-E, el Icon, el Nomipack, Checkpack, Contabilidad 4, Contabilidad Plus, Contafácil o programas especiales de la empresa que llevan a contabilidad. Prácticamente son los programas, es la sistematización de lo que vamos a hacer. Ya no se usa mucho hacerlo de forma manual, pero antes se podría decir que la sistematización era manual. Después de que sabemos qué sistema vamos a llevar, ahora vamos al siguiente proceso, que es la valuación. Es la fase del proceso contable que cuantifica en unidades monetarias los recursos y obligaciones que adquiere una entidad económica en la celebración de transacciones financieras. Podemos decir que la valuación es en el momento en que entre nosotros registramos las operaciones en un programa contable. En el momento que el auxiliar contable o el contador público registra operaciones en los programas antes mencionados o en programas particulares, en este momento ya estamos valuando. Eso es valuación, prácticamente poner las operaciones en el sistema, tal y como pasó en la operación. Procesamiento. Es la fase del proceso contable que elabora los estados financieros resultantes de las transacciones celebradas por una entidad económica. Podemos decir que el procesamiento es como un reporte general de lo que sucedió en un mes o en un año. Contablemente se llaman estados financieros, pero para utilizarlo como un término simple podemos decir como si fuera un reporte. Cuando tú ya tienes la evaluación completa, llega el momento del procesamiento y en ese momento tú ya tienes como el reporte, es decir, los estados financieros, que más adelante en el curso lo vamos a ver qué son los estados financieros, y de hecho vamos a hacer estados financieros. Pero ya prácticamente el momento en que tú tienes estados financieros, en teoría sería el procesamiento. Evaluación.
Es la fase del proceso contable que califica el efecto de las transacciones celebradas por la entidad económica sobre su situación financiera. Esta parte de la evaluación es simplemente revisar, estar revisando los reportes o, en términos más contables, el estado financiero, el balance general, un flujo de efectivo, una balanza de comprobación, una conciliación bancaria, todo eso lo estamos revisando, es decir, imprimir los documentos y empezar a revisar tal vez uno por uno o la información que tú requieras. Después está la información. Es la fase del proceso contable que comunica la información financiera obtenida como consecuencia de las transacciones celebradas por la entidad económica. Prácticamente la información es como el nombre lo dice, es informarte lo que pasó. Esto normalmente ya lo hacen en una junta de las empresas donde el contador, el administrador son los que dan números. ¿Qué sucedió? Tenemos utilidad, tenemos pérdida, toda esa información la dan a conocer. Siguiente tema. ¿Cuáles son las características y obtención de la información contable? Si ya pasamos por el proceso contable, ahora, ¿qué características debe tener esa información? La información financiera referida exclusivamente desde el punto de vista contable es la divulgación por medio de palabras y cantidades de los hechos sucedidos en relación con la obtención y uso de los recursos de una entidad. En su sentido más amplio, la información financiera es el conjunto de hechos y datos relativos a la obtención y aplicación de los recursos monetarios. Los métodos que se siguen en la contabilidad están encaminados a suministrar la información financiera en forma apropiada para guiar las decisiones de los directivos y funcionarios de la entidad. Prácticamente la información financiera es como el resultado final y lo puede tener obviamente el administrador, el contador público, los dueños de la empresa y también, ¿por qué no?, las autoridades fiscales. Pero ¿qué características debe tener esta información para yo decir, esta es realmente la información financiera? La información financiera, por ser básica para la toma de decisiones de los propietarios y directivos de las entidades, además de otros usuarios, debe cumplir con determinadas características como son ser clara y congruente para poder ser asimilada de manera ágil por los usuarios de ella. ¿Qué significa que la información debe ser clara y congruente? Aunque todavía no estamos en la práctica para hacer un estado financiero, pero lo vamos a hacer en el curso, siempre la información debe ser clara. Y clara se refiere incluso desde la ortografía, es decir, que se entienda lo que estás escribiendo y las cantidades. No poder confundir, por ejemplo, 100,000 pesos escritos y 100,000 pesos en número. Entonces debes de tener claro cuántos serían 100,000 pesos o cómo se escribe el número 100,000 pesos. Alguien se puede confundir y le puede poner un cero de más o quitarle ceros. Eso es lo que se cuida, debe ser claro y congruente. También debe ser, de acuerdo a la clasificación, ordenada. Luego también dice que debe ser comprobable, objetiva, verificable y neutral respecto de los datos o elementos que mide o informa. Comprobable significa que todo lo que tú pusiste en el estado de resultados o en la balanza de comprobación sea verdad, no digas mentiras y que en base a los números que tú pusiste, si alguien quiere investigar ese dato, pueda llegar a lograr y tener toda la información para que vea, realmente el número que salió sí es verdad. Objetivo, di la verdad. Si te salió que era pérdida, ni modos, hay que poner pérdida. Si salió que era ganancia, hay que poner la ganancia. Lo real, siempre poner datos reales. Verificable es lo mismo que comparable, pero ahí sería comparable porque lo puedes comparar. Si tienes otras empresas que más o menos usan lo mismo, pues puedes comparar qué tan bueno o malo te ha pasado o te ha ido. Neutral se refiere a que no pongas cosas maliciosas en cantidades o no tomes ventaja diciendo, pues después modifico el dato para ser neutral con el dato. No. Y bueno, esas serían las características que debe tener. Ser oportuna en las épocas en que se requieran. Sin duda que el tiempo es muy importante. Si alguien te dice, quiero una balanza de comprobación del mes, tiene que estar la balanza de comprobación de ese mes. No importa si es actual o anterior, o años anteriores.
ser relevante, es decir, especificar los elementos informativos que trata de comunicar. En los estados financieros uno debe ser relevante, tampoco pongas cantidades pequeñas. Ejemplo, vamos a suponer que la cuenta de bancos tienes 1.000.000 de pesos y de ese 1.000.000 de pesos tienes varias subcuentas o cantidades que ganaste. Pero esas cantidades que ganaste a lo mejor fueron 100 pesos, 50 pesos, 20 pesos, 30 pesos, 40 pesos, 70 pesos, 80 pesos, 90 pesos. Imagínate poner todas esas cantidades de manera individual. 50 pesos, 60 pesos, 80 pesos, 90 pesos, 10 pesos, 5 pesos, 3 pesos, 2 pesos. Y pones en el estado financiero todas esas cantidades. Eso no es relevante. Mejor súmame todo lo que es en una semana y es mucho mejor, es más relevante. Eso sería este tema. El siguiente tema es usuarios de contabilidad. Usuario general. Asimismo, mediante la NIF A3 define el concepto de usuario general de la siguiente forma. Ok, la NIF, ¿qué significa NIF? Normas de información financiera. Es como un libro en la cual de manera teórica viene todo lo que debe hacer un contador. Y en la práctica pues lo pones a prueba, ¿no? Cuando estás trabajando. Entonces la NIF A3 define el concepto de usuarios de contabilidad. Igual si tú buscas esa definición en un libro de contabilidad o por ejemplo en internet, también va a estar correcta la información que te proporcionen, pero la mejor y la más correcta es la NIF A3. Dice, usuario general es cualquier ente involucrado en la actividad económica, presente o potencial, interesada en información financiera de las entidades para que en función a ella base su toma de decisiones. Necesidades del usuario también viene en la misma NIF A3. Indica en los siguientes párrafos cuál es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios, en qué destina sus recursos el usuario general, comúnmente en efectivo, de qué manera puede clasificarse el usuario general de la información financiera y cuáles son los grupos. La actividad económica es el punto de partida para la identificación de las necesidades de los usuarios, dado que ésta se materializa a través del intercambio de objetos económicos. Entre los distintos sujetos que participan en ella, dichos objetos se identifican con los diferentes bienes, servicios y obligaciones susceptibles de intercambio. El usuario general destina sus recursos económicos y comúnmente en efectivo a consumo, ahorros y decisiones de inversión, donación o préstamo, para lo cual requiere de herramientas para su toma de decisiones. La información es en sí una herramienta esencial para la toma de decisiones por parte del sujeto económico. Al respecto, el usuario general de la información financiera puede clasificarse de manera significativa como se muestra a continuación. Entonces, si nosotros nos vamos a ese libro llamado Normas de Información Financiera y buscamos el apartado A-3, nos menciona que la importancia de los usuarios es muy buena. ¿Por qué? Porque ese es el objetivo de la contabilidad. A alguien le tiene que servir toda la información que un contador o auxiliar contable proporciona. Y en el mismo NIF viene quiénes son los usuarios de una forma general que realmente le importa la información. Tenemos tipo de usuario general y también tenemos la persona o entidad que incluye. Por ejemplo, ¿a quién le va a interesar la contabilidad? Pues obviamente a los accionistas o dueños en entidades lucrativas. Es decir, socios, asociados y miembros que proporcionan recursos a la entidad y que son directa y proporcionalmente compensados de acuerdo con sus aportaciones. Obviamente, si yo soy el dueño, pues por supuesto que me interesa cómo va la contabilidad de la empresa. Patrocinadores, entidades con propósitos no lucrativos. Patronos, donadores, asociados y miembros que proporcionan recursos que no son directamente compensados. En esta parte se refiere a empresas que no son lucrativas. Órganos de supervisión y vigilancia corporativos. Los responsables de supervisar y evaluar la administración de las entidades pueden ser internos o externos. Donde dice órganos de supervisión y vigilancia corporativos se refiere ya en otros cursos más avanzados sabemos que existen diferentes sociedades mercantiles, es decir, diferentes empresas. Y estas empresas llevan órganos, es decir, personas que se dedican a vigilar, a supervisar la cuestión administrativa de una empresa. Para ellos sería importante saber la contabilidad. Después los administradores, es decir, los licenciados en administración que trabajen para una empresa.
Los responsables de cumplir con el mandato de los cuerpos de gobierno, incluidos los patrocinadores o accionistas. Proveedores. Por supuesto, los proveedores, aquellos que a nosotros nos ofrecen la mercancía para seguir procesando nuestro producto, les interesa también cómo va la contabilidad, lo que proporciona bienes y servicios para la operación de la entidad. Acreedores, también los acreedores, pero les interesa saber cómo está nuestra contabilidad. Y por supuesto a los empleados, que en la vida real muchos empleados les importa un pepino lo que la empresa le pase y no debe de ser así. Los empleados, por supuesto, que les debe de interesar cómo va la contabilidad. ¿Por qué es tan importante que los empleados sepan eso? Muy fácil y muy sencillo. Cada mayo de cada año hay un periodo para repartir utilidades. ¿Qué son las utilidades? Son cantidades que ha generado la empresa y que cada uno de los empleados que trabajó en un año aportó de su conocimiento, de su trabajo, aportó muchas cosas. Entonces, si la contabilidad está correcta y tienen utilidad, pues les toca un buen dinero extra. Entonces, es por eso que los empleados son muy importantes que sepan esta información. Clientes y beneficiarios. Claro que nuestros clientes, nosotros como empresa, también los clientes quieren saber cómo está nuestra contabilidad. Los que reciben servicios o productos en las entidades. Unidades gubernamentales, entidades responsables de establecer políticas económicas, monetarias y fiscales. Asimismo, participan en la actividad económica de conseguir financiamiento y asignar presupuesto gubernamental. Esto se refiere a autoridades hacendarias, entre ellas, o alguna autoridad municipal, o alguna autoridad de finanzas, prácticamente cualquier entidad que de alguna manera, ya sea que tú estés afiliado o tengas que pagar por un cierto impuesto o alguna multa, una sanción, pues les interesa saber cómo está tu contabilidad. Contribuyentes de impuestos, igual, son aquellos que fundamentalmente aportan al fisco y están interesados en la actuación y rendición de cuentas de las unidades gubernamentales. Autoridades también, como la Secretaría de Sindicato Público. Organismos regulares, los encargados de regular, promover y vigilar los mercados financieros. En este caso, los organismos reguladores, a lo mejor no todas las empresas va a aplicar. Si tú eres una empresa que a ti no te interesa en lo más mínimo entrar en bolsa de valores, pues no habrá ninguna organización que le interese tu contabilidad, a menos que estés ahí para poder invertir en la bolsa. Otros, los no comprendidos en los apartados anteriores, tales como público o inversionista, análisis financiero y consultores. Esto se refiere a otros. A lo mejor la empresa dice, me hace falta una persona de economía que me diga que si es factible o no, a lo mejor tener comercio con Arabia Saudita. Entonces contratan a una persona especializada en economía y esto, aunque es una persona muy ajena, pues requiere de tu información para decirte posteriormente, oh, es muy bueno tener una actividad económica con Arabia Saudita. Siguiente tema, definición de contabilidad, es lo que vamos a ver a continuación. El término de contabilidad es un término que lo puedes encontrar, por ejemplo, en San Google. O sea, si tú buscas en San Google y pones contabilidad, pues te van a venir muchas definiciones. Si buscas en un libro, obviamente, de contabilidad, pues también te van a venir diferentes definiciones de los autores de ese libro. Todas las definiciones que tú busques, la verdad es que están correctas. La verdad que están correctas. Pero la definición más exacta, más correcta, es el de las normas de información financiera. Ya habíamos visto anteriormente la NIF A2, la NIF A3. Ahora en la NIF A1, que significa NIF, Norma de Información Financiera, apartado A, párrafo 1 o lineamiento 1, viene la definición de contabilidad y esta definición es la correcta. Es la correcta. Dice, es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos. Esta definición es la correcta y es la que deben de aprender todas las personas que en este momento están viendo el video, ya sea de secundaria, de preparatoria, universidad, primeros semestres o público en general que quiere estudiar la contabilidad. Si tú contestas y alguien te pregunta, oye, ¿qué es la contabilidad? Y tú dices, es una técnica que se utiliza para el registro de las operaciones
que afectan económicamente a una entidad y que produce sistemática y estructuralmente información financiera. Las operaciones que afectan económicamente a una entidad incluyen las transacciones, transformaciones internas y otros eventos de acuerdo a la norma de información A1. Si tú respondes esto, estás excelente. O sea, una palomita más 2 palomitas, porque esta es la definición más correcta. O si de plano no te sale la definición, tú le puedes decir a la persona, de acuerdo a nuestra normatividad A1, viene la definición de contabilidad, también sería correcto. Esto es contabilidad. En términos más simples, en términos no tanto técnicos, la contabilidad no es más que registrar operaciones. Después de que las registras las operaciones, las procesas, ya sea en un sistema, es decir, programas. Posteriormente sacas cálculos y posteriormente sacas información que le vas a proporcionar a quienes, a los usuarios de contabilidad o los que lo requieren. Y eso es la contabilidad. Pero también existen tipos de contabilidad, o sea, existen diferentes tipos. El primero es contabilidad financiera. Comprende la preparación y presentación de estados financieros para audiencias o usos externos. Entonces, tenemos la contabilidad como una definición, pero también tenemos como una clasificación. La primera dice que es financiera y esta contabilidad nomás se prepara para presentar estados financieros. Entonces, es correcto. Y en algunas cuestiones de audiencias o auditorías. Entonces, la contabilidad financiera podemos decir que es una de las que más se utiliza. Contabilidad administrativa es aquella que proporciona información basada en la técnica contable que ayuda a la administración a la creación de políticas para la planeación y control de las funciones de una empresa. La contabilidad administrativa no es más que más teórica. Claro, utilizando la contabilidad que se utiliza en la empresa para hacer toma de decisiones sobre crear políticas en la empresa. Después está la contabilidad de costos. Esta contabilidad de costos es muy extensa. De hecho, para estudiarla requiere bastante tiempo. ¿Por qué? Porque esta contabilidad de costos se especializa mucho en las industrias maquiladoras, donde podemos saber y conocer cuánto cuesta hacer una unidad de algo. Por ejemplo, muchos de ustedes utilizan, por ejemplo, una televisión, una Smart TV hoy en día. Pero ustedes saben realmente el costo de lo que es hacer una televisión. Todo lo que viene dentro de la televisión cuenta. Desde lo que es la caja negra o dependiendo del color que es tu televisión. En algunas cuestiones el plástico, ¿no? La parte de adentro, los sistemas electrónicos que tiene, los cables, las herramientas electrónicas que tiene, los botones, el control remoto, el empaque, cuando se hizo, la luz, el agua, las personas que lo hicieron, todo eso en una televisión viene implícita. Obviamente tú pagas una cantidad, ¿no? Pero ¿cuánto realmente vale hacer una televisión? ¿Cuánto? Todo eso lo hace la contabilidad de costos, que dice la definición. Podemos decir que la contabilidad de los costos comprende la determinación, acumulación, registro, análisis, información e interpretación de los costos de producción, distribución y administración. Esta contabilidad de costos está enfocada más que nada para las empresas maquiladoras. Contabilidad fiscal. Es el registro sistemático de las transacciones a que dé lugar la ejecución del presupuesto. Se usa con fines de fiscalización administrativa corriente de las operaciones y sirve también para medir los resultados de la gestión administrativa. Podemos decir que la contabilidad fiscal y la contabilidad financiera y administrativa de alguna manera se relacionan. Podemos decir que todas las empresas llevan esta contabilidad. Digamos que se pueden unir. No quiere decir que, yo nomás llevo contabilidad fiscal. No, yo nomás llevo contabilidad fiscal. O sea, prácticamente las tres se relacionan, la financiera, la administrativa y la fiscal. Si fuera una empresa dedicada a lo que es transformación de la materia prima, entonces puede aplicar las cuatro. La financiera, la administrativa, la de costos y la fiscal. Llevaría las cuatro a la par. Entonces, todas las maquiladoras, la verdad, ser un contador público o un auxiliar contable de una maquiladora implica mucho conocimiento, mucho trabajo porque llevas los cuatro tipos de contabilidad y más si es una empresa muy grande. Si eres una empresa de servicios, la contabilidad de costos pues la quitamos y nada más sería la financiera, la administrativa y la fiscal.
Después está la contabilidad gubernamental. Esta contabilidad gubernamental, pues el nombre lo dice. ¿Quién la lleva? Pues el gobierno. El gobierno es el que la lleva, nadie sabe cómo está la situación, solamente ellos saben cómo es. ¿Por qué no lo dan a conocer al público? Bueno, es algo que a lo mejor los diputados y senadores de la República Mexicana no quieren que se sepa, pero la contabilidad gubernamental sí utiliza bases de la contabilidad básica, pero tiene una contabilidad especial. ¿Para qué sirve la contabilidad gubernamental? Todas las instituciones, oficinas, empresas del gobierno se llevan con esa contabilidad llamada gubernamental. Aunque tienen los mismos principios para llevar la contabilidad, pero cambian muchas cuentas cambian, son muy distintas a una cuenta de una empresa normal. Esa es la contabilidad gubernamental. Y de hecho la contabilidad gubernamental no es enseñada en las universidades como una materia. Es muy raro ver una universidad que te dé esa opción de llevar la materia llamada así, literalmente la materia llevada contabilidad gubernamental. Incluso puedo decir yo, que yo soy licenciado en contaduría pública, no llevé esta materia y se me hace interesante que nos las hubieran impartido. Pero como les digo, es como algo que no se puede saber o no debes de saber a menos que no estés trabajando en el departamento de contabilidad para el gobierno. Pero bueno, ya con mi experiencia, ¿verdad? Me di cuenta que sí cambian algunas cosas, como las cuentas, por ejemplo, llevan sus propios catálogos de cuentas, llevan su forma distinta de llevar la contabilidad, claro, respetando los principios de la contabilidad, bueno, más bien los postulados básicos de la contabilidad, respetando pues todo lo que es a nivel global y respetando sobre todo a quien creen, al padre de la contabilidad, a Fra Luca Pacioli, que ya lo habíamos visto en un video anterior. Gracias a él, pues la contabilidad existe como es. Pero sí cambian algunas cosas y también cómo se usa, cómo se maneja el dinero en el gobierno cambia, pero no lo enseñan, desgraciadamente no lo enseñan en las universidades. ¿Pero qué dice la definición? Trata de las normas, convenios y métodos para registrar las operaciones y estados financieros de derecho público que administran el fisco de la nación, los estados, los municipios y comprenden además los demás organismos oficiales, inclusive los entes autónomos y las empresas en que tienen participación el Estado. Todo esto con el fin de facilitar el adecuado control fiscal sobre los bienes de la nación y sobre las operaciones que con ellos efectúa. Prácticamente la contabilidad gubernamental nada más se lleva en la Presidencia de la República y todas las secretarías de la Presidencia de la República, se lleva también lo que es a nivel estatal y a nivel municipal. Los tres niveles de gobierno llevan la contabilidad gubernamental y solamente ellos saben cómo la hacen. Nunca la presentan, ¿por qué? Porque les da miedo, pero bueno, esa es una contabilidad que bueno, también sabemos que existe. Y ya para terminar este video o esta clase, vamos a terminar con un tema que es, bueno, el tema general sería organismos y normas que regulan la contabilidad, pero el subtema sería la contaduría pública como profesión. Muchos estudian la materia de contabilidad, pero se van directamente a explicarles las cuentas, los esquemas de mayor, balanzas, en fin. Pero hay que explicar realmente qué es la contaduría pública o para qué se estudia esa profesión. Y aquí les voy a decir, y también aplica para otras licenciaturas, no solamente para la contaduría pública. Así es que vamos a verlo, ya para finalizar el video. La contaduría pública es una actividad profesional que requiere el cursar una licenciatura de esta naturaleza en una universidad o en un centro educativo de nivel superior. Por tanto, la contaduría pública es aquella actividad profesional desarrollada por contadores públicos, que son personas estudiosas de la contabilidad y que mediante el paso por la universidad adquieren los conocimientos necesarios para obtener el título correspondiente y ejercer la profesión. Esto aplica también para otras carreras. No importa si quieres ser médico, dentista, ingeniero, agrónomo, químico, farmacéutico, veterinario, maestro, y no sé, a lo mejor licenciado en traducción de idiomas, filosofía. Para todo aplica esto, tener que cursar la universidad, ¿no?
Dice que la actividad profesional que desarrolla la técnica contable a través de un proceso lógico, obteniendo la información financiera comprobable y proporcionando medios de control sobre las operaciones realizadas por cualquier entidad económica, es necesario que se cumplan una serie de requisitos para poder ejercer la profesión del contador público, dentro de las cuales se puede señalar las siguientes. Los requisitos que voy a mencionar a continuación, vuelvo y repito, se aplican para otras carreras también, no solamente para la contaduría pública. Cualquier carrera que tú quieras cursar, obviamente yo sé que las personas que están viendo este video o son contadores o están estudiando para ser contadores o por ahí se coló un administrador, a lo mejor en este momento me está viendo un administrador, o por ahí a lo mejor se coló un niño rata, y quiere estudiar una carrera. Para cualquier carrera que quieras estudiar se aplican estos requisitos que les voy a mencionar. Esto es para todos. Primero, el requisito académico. Haber cursado satisfactoriamente el bachillerato, vocacional o estudios equivalentes. En pocas palabras, para los de COBACH, preparatoria. 2. Conocimientos especializados adquiridos en una universidad o instituto autorizado. Haber aprobado todas las asignaturas del plan de estudios en la carrera en las diferentes instituciones universitarias o de enseñanza superior que les imparten. Ok, cuando tú terminas tu preparatoria, ya estás camino para que puedas estudiar a la universidad. Si no tienes la prepa, no puedes estudiar a la universidad, así de fácil. Después de que ya entres a la universidad, tienes que terminarla, obviamente, que tienes que terminar todas las materias. Todas las materias de tu carrera las tienes que terminar. Ya que las terminas, pues ya tienes un paso más. La otra es cumplir con el servicio social obligatorio. A fuerzas. Mucha gente, muchos estudiantes, me incluyo yo cuando era estudiante, era como que en preparatoria, en algunas preparatorias manejan el servicio social ya. Y era como que tienes que buscar un lugar para hacer tu servicio social de 3 a 4 horas después de clases y lo mejor es que no te van a pagar. En prepa a lo mejor se vale decir, oye, no te pases, soy un joven que tengo entre 15, 17 años, a lo mejor no trabajo y todavía quieres que yo vaya y te ofrezca un servicio sin paga. O sea, cuando estás en adolescencia, tus papás normalmente son los que te pagan. O sea, todavía tus papás tienen que esforzarse para pagarte para que vayas a hacer tu servicio social. Ahí, pues, quieras o no, lo tienes que hacer de todas formas, porque pues, si no, no te dan tus documentos. Y muchos se preguntan, bueno, ¿por qué lo tengo que hacer? O sea, ¿quién me manda? O sea, ¿qué onda? O sea, ¿por qué? Bueno, muy sencillo. De acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el artículo 5 constitucional dice a fuerzas. Y el objetivo de hacer el servicio social es porque los diputados y los senadores, que a alguien se le ocurrió decir, es bueno que los jóvenes den algo a la sociedad. Entonces es por eso que tenemos que hacerlo. Ya cada universidad decide si pone una lista o una base de datos de dónde lo puedes hacer. Hay universidades que te dicen, tú lo puedes hacer donde quieras. Nada más tráeme un documento que diga fulano de tal, bla, 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 y no hay bronca. Hay universidades que te dicen, no, vete a la base de datos, está dividido por niveles, la parte social, la parte de a lo mejor municipio, y te ponen las empresas o instituciones que puedes hacerlo. Entonces ya aquí depende de tu universidad. Después está, ya que hiciste tu servicio social obligatorio, también tienes que hacer tus prácticas, que también es obligatoriamente, pero por lo menos las prácticas dices tú, bueno, es algo de mi carrera, entonces no está nada mal. Y después, por último, obtienes el título de estudiante profesional. Anteriormente se hacía un examen profesional, ya sea con tesis, ahora se hace escrito o se hace el Ceneval. Hoy en día ha evolucionado mucho la educación en el país, entonces ya hay muchas formas de titularte. Algunos se titulan de manera automática, es decir, ya terminé todas mis carreras, terminé todas mis materias, hice mi servicio social, hice mis prácticas, tengo todos mis documentos, ya tengo mi título y ya me puedo ir. Y sin problemas te vas. Ese fue mi caso. Yo tenía todo y les dije bye bye y bye bye.
Hay unos que dicen, no, pues yo no terminé el servicio social, ya voy en un octavo semestre y no he hecho el servicio social. No, pues ahí te vas a quedar hasta que hagas el servicio social. O a lo mejor no hicieron el caso práctico, caso práctico, no hicieron lo que es su servicio profesional y pues no le van a poder dar nada. O otros hicieron todo, pero les faltan 2 materias o reprobaron. No, pues tampoco pueden salir. Entonces tienes que tener todo para decir ya estuvo. Después vamos a los requisitos sociales. El ejercicio de la profesión debe ser de interés y beneficio de la colectividad. Esto quiere decir, no importa la carrera que hayas estudiado, debes de ser un profesional, pues. Al final de cuentas, eres una persona con una profesión. O sea, eres una persona más pensante, se puede decir, porque tienes más conocimiento con el respeto que se merecen las personas que nomás tienen la secundaria o la preparatoria, pues se supone que sabes más, que tienes un conocimiento. Satisfacer las necesidades de contar con un control de información financiera confiables en cualquier entidad físico-moral que desee administrar adecuadamente sus recursos. Existencia de normas de conducta a seguir en el ejercicio profesional, código de ética profesional. Todas las carreras tienen un código de ética que nadie lee, pero es bueno leerlo. El ejercicio de la contaduría pública, hablando de contaduría, requiere ciertas normas mínimas de calidad en el desarrollo del trabajo y cumplir con el servicio social que ya habíamos comentado. Con respecto al código de ética, nomás nos menciona, por ejemplo, de que pues no hagamos fraudes, no importa la carrera que tú tengas, pero no hagas fraudes, no quieras robarle al prójimo, siempre respeta, compite sanamente, todo ese tipo de cosas. Requisitos legales, dice, está reconocido como una profesión en la ley reglamentaria de los artículos 4 y 5 de la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos referentes al ejercicio de las profesiones. Prácticamente hay una ley reglamentaria donde nos menciona todas las carreras que existen en el país y que dice, esta carrera ocupa título. Ya en el momento que tú ves tu carrera, no importa la que hayas estudiado, lo ves y dices, ok, ya está. Legalmente está bien. La contaduría pública, bueno, en este caso me enfoco a la contaduría pública, requiere un título y seguridad profesional para poder ser ejercida, sí, obviamente. La existencia de un cuerpo colegiado que vele por el bienestar y progreso de la profesión. Esto es si tú quieres seguir estudiando y te metes en un club como para aprender más, está bien, si no, no pasa nada, igual en otras carreras. Y requisitos intelectuales, eso también pues aplica para todas las carreras, ¿no? Tener honradez, calidad humana, poseer buenas costumbres, capacidad de juicio, tener razonamiento lógico a los problemas, a las necesidades, capacidad de observación, capacidad de comunicación, toma de decisiones, desempeñar bien tu trabajo, ser ético, ser profesional, buscar siempre superarse, seguir estudiando tu carrera que hayas elegido. Eso sería, obviamente, estos requisitos intelectuales, estos requisitos legales y estos requisitos sociales y requisitos académicos aplica para todas las carreras, no importa si eres contador público o no. También puede ser para un médico, por ejemplo, un médico también ocupa hacer lo mismo, nada más que su especialidad o su carrera. Pues hasta aquí vamos a dejarlo, lo que es este video. Vimos diferentes temas. Vuelvo y repito, si eres alumno actualmente, pues te sirve este video de repaso para que repases. Si eres una persona que está estudiando, pero en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, primeros semestres, también te va a servir esta información junto con la que tu maestro te proporcione. Quiero pensar que tu maestro, pues, es muy chingón como yo, entonces, pues igual, ¿no? Va a saber esto, ¿no? Y para el público en general que no tiene ni la remota idea, pero dijo, wow, este curso me gusta, te aseguro que si tú sigues este curso vas a aprender más sobre la contabilidad como materia. Y a lo mejor, sin título, a lo mejor vas a saber un poco más que algunos que tienen título o están estudiando. Entonces te puede servir. Todo es conocimiento, recuerden, todo lo que hay que aprender, pues hay que usarlo, ¿no? Entonces, hasta aquí dejamos el video, porque pues ya hay mucho ruido alrededor. Y pues nos vemos hasta otro video más, y muchísimas gracias por ver el video. Hasta la próxima.